Listo. Buenas noches, chicos. Ahí me confirman, porfa, que todos me escuchen bien. Sí, señora. Sí, listo. Bueno, Yo te ya, escucho como bajito. No sé si soy solo bueno, yo. yo el volumen de la voz de todas maneras. Bueno, voy a tratar de Sí, ahí se escucha. listo junto a un compañero. Lastimosamente todavía no se ha podido conectar por problemas de movilidad. Sabes que estamos en Barranquilla y ha estado un poco con lluvias. Entonces, la charla o lo que le traemos el día de hoy es hacer isquémico con un enfoque de servicio de urgencias. ¿Ya? ¿Por qué del servicio de urgencias? Porque lo más probable es que nosotros como médicos generales, más que como especialistas, veamos un paciente con sospecha de ACV isquémico o con una patología que me da un déficit neurológico en un servicio de urgencias trabajando como médico general. Entonces, siguiente, porfa. La idea del día de hoy no es que nos vayamos siendo neurólogos en el tratamiento, diagnóstico, super hiperdiagnóstico de esta patología. Solo nuestro objetivo del día de hoy es que nosotros sepamos identificar un paciente con sospecha de ACV isquémico. Es decir, ni siquiera diagnosticarlo. No tiene un ACV isquémico de la porción M2 de la arteria cerebral media, no, sino este paciente puede tener ACV isquémico y por lo tanto yo debo investigarlo y coger con el paciente y después les voy a explicar por qué debemos coger con el paciente. Entonces, hoy les traemos 8 puntos específicos, la definición, su poquito de epidemiología, las causas, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, cómo lo evaluamos, cuál es su diagnóstico y por el último, cuál es su manejo. Pasa, porfa. Bueno, la charla del día de hoy, los agradecimientos principalmente al doctor Elkin. Esta es una charla que teníamos montada desde el semestre pasado y pues él fue el que nos ayudó en la búsqueda de la información y nos dio tips para poderla hacer. Entonces, empecemos con la definición. Bueno, la definición de ácido isquémico es cualquier daño o cualquier injuria vascular que hace que el flujo sanguíneo de mi cerebro disminuya, especialmente en una porción específica. Ya sea, esto es algo nuevo, ya sea del cerebro, es decir, no solo acá de la cabeza, sino también de la retina y también de la médula espinal. Entonces, esta disminución del flujo sanguíneo lo que me va a hacer es que me va a causar una disminución, una afectación neurológica en mi paciente, que son los síntomas que yo voy a ver. Se me olvidó decirles, si en algún momento estoy hablando muy rápido, no se me entiende, pues me dicen y yo repito. Siguiente, porfa. Eh, Hablando de epidemiología, ¿por qué es importante hablar de esto? Es la quinta causa de mortalidad en Estados Unidos y es la primera causa de discapacidad a largo plazo. Es decir, muchos pacientes terminan con una discapacidad o con una condición por toda su vida, por lo que le queda de vida a causa de un ACV isquémico. ¿Por qué hablar de ACV isquémico? Porque el 87% de los ACV son isquémicos más que hemorrágicos y el riesgo aumenta con la edad. Sin embargo, más o menos del 3 al 4% de los ACV isquémicos se presentan en una población entre 15 y 45 años. Es decir, que yo, siendo joven, con 21 años, no estoy exenta de que cause un ACV isquémico, siendo la causa más común en los adultos mayores la aterosclerosis. Entonces, con diversos estudios y diversos análisis se han encontrado algunos factores asociados al desarrollo de un ACV isquémico, como son el uso de anticonceptivos hormonales, el uso de drogas como son la cocaína, la anfetamina e incluso el alcohol, algunas enfermedades autoinmunes como la vasculitis y la anemia de células falciformes. Entonces, aquí les tengo una pregunta. Siguiente, por favor. Aparte de estos factores que ya les mencioné, ¿qué otros factores conocen? Se me olvidó mencionarles que en mi compañía y yo que quisimos traerles como unas preguntas a lo largo de las diapositivas. La idea no es que sientan miedo ni nada por el estilo, sino simplemente si alguien conoce alguno o cree conocer alguno, puede ponerlo por el chat o abrir su micrófono y compartirnos. Es para no sentirme como yo hablando sola como Lora. Entonces, aparte de estos factores que les dije de estas patologías o situaciones, ¿qué otros factores conocen ustedes que dicen, no, esto me genera una mayor probabilidad de que a mi paciente le den un ACV isquémico? Hola.
Uno muy conocido, una enfermedad que es del día a día, hipertensión arterial, la clásica, efectivamente, las arritmias, especialmente la fibrilación auricular que conocemos que es muy común de que los pacientes formen trombos intracardíacos. Entonces, sí, siguiente, porfa. Entonces, pasando a sus causas, hay dos grandes causas en que se dividen el ACV. Está el ACV trombótico o el ACV cardioembólico. Entonces, el ACV trombótico se forma porque hay una placa aterosclerótica, como se ve en la imagen, que se ulcera. Entonces, esa ulceración me provoca un trombo producido por una alteración, porque el flujo sanguíneo de esa arteria se vuelve turbulento. Ya, entonces eso me forma un trombo que puede ocluir ahí mismo en la zona, en un trombo, o puede viajar, es decir, se convierte en un émbolo y viaja y puede ocluir esta arteria o este vaso a nivel más distal. Entonces se habla de que que hay una afectación marcada del flujo cuando hay una estenosis mayor del 90%, que es cuando ya podemos ver alguna manifestación o alguna afectación del parénquima pulmonar, del parénquima cerebral, perdón. Entonces, también tenemos los ACV cardioembólicos. Los ACV cardioembólicos usualmente son uno de cada 4 ACV isquémicos son cardioembólicos. Los más frecuentes o la situación más frecuente es un paciente que tiene una arritmia, una fibrilación auricular, por ejemplo. Entonces, esa arritmia o esa alteración del ritmo me provoca que se forme un trombo por alteración del flujo intracardíaco, intramural, ya sea en la aurícula, en los ventrículos o en las paredes. Entonces, ese trombo puede despegarse de ahí, formarse un émbolo e ir hasta la circulación cerebral y producir una isquemia por una oclusión de un vaso, ya sea un gran vaso o un vaso pequeño. Ya usualmente los grandes vasos hacen alusión, por ejemplo, a la carótida interna o a las porciones proximales de la arteria de la cerebral media. Y los vasos pequeños son más las porciones distales. Y los vasos pequeños se llaman infartos lacunares, que afectan más que todos los ganglios basales, el puente, afecta el tálamo, afecta la cápsula interna y dan manifestaciones más específicas. Y estos infartos lacunares son más frecuentes en pacientes con hipertensión arterial e incluso con diabetes mellitus. Sigue, porfa. Pasando a fisiopatología, entonces, como ahí vemos en la imagen, vemos una obstrucción de la arteria. Entonces, esa obstrucción de la arteria me da un área de isquemia o sea, un punto de isquemia que es donde se disminuye el flujo sanguíneo, que el flujo sanguíneo cerebral es el que me aporta oxígeno y glucosa a las neuronas. Entonces, ese flujo sanguíneo de manera normal está más o menos entre 40 y 60 miligramos por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Es decir, entonces cuando hay una oclusión parcial, ese flujo sanguíneo empieza a disminuir. Sin embargo, si es muy temprano o si hay una oclusión parcial o hay una oclusión total muy temprano, las células neuronales tienen algunos cambios, sin embargo, su membrana celular aún sigue permeable. Cuando ya ese flujo sanguíneo baja incluso a valores por debajo de 10 mililitros, que es muy poco, ahí sí ya se ve como tal la muerte neuronal porque hay alteración de los electrolitos tanto intracelulares como extracelulares y la célula entra en apoptosis, hay muertes. Entonces, esta muerte celular, esta afectación puntual, es lo que a mí me va a dar esas manifestaciones que yo voy a ver en mi paciente. Sin embargo, alrededor de esa área, de ese core, que es el punto como tal de la isquemia, está un área de penumbra, es decir, donde hay afectación del flujo sanguíneo, sin embargo, no es tan marcada para que haya una muerte neuronal. Y este área de penumbra es lo que usualmente los médicos pretendemos salvar porque no es tejido muerto, es tejido salvable afectado y esta área de penumbra va a aumentar conforme va aumentando el tiempo en que el paciente tiene esa afectación vascular, esa estenosis o esa obstrucción. Pasa, porfa. Entonces, antes de pasar ya a las manifestaciones clínicas como tal, ¿ustedes qué piensan? ¿Es posible diferenciar de manera clínica, es decir, examinando yo a mi paciente un ACV isquémico de un ACV hemorrágico? Sí.
Sí, Mari, por ejemplo, no es como que en todos los pacientes vamos a ver la clínica igual, pero digamos que uno puede discernir, por ejemplo, uno piensa en ACV hemorrágico como algo un poco más, algo un poco menos localizado, entonces el paciente tiene que la cefalea, que el vómito, mientras que en el isquémico, digamos que es como más, ya sí es más localizada, entonces el paciente ya comienza con los déficits focalizados, más o menos. ¿Alguien tiene otro pensamiento, otra opción porque piensa de que sí se puede diferenciar o no se puede diferenciar? Nadie. Bueno, entonces lo que dijo Eder es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque la cefalea y los vómitos como tal son más frecuentes cuando hay sangrados cerebrales, es decir, un ACV hemorrágico, pero no son patognomónicos de esta patología. Entonces, de manera clínica, yo no puedo decir, este paciente, no puedo decir con certeza y con seguridad, este paciente tiene un ACV hemorrágico o isquémico. Sin embargo, sí puedo decir que es más probable que, ya, porque por ejemplo, los vómitos y la cefalea se puede ver un ACV de fosa posterior o de circulación posterior, ya. Entonces, algo como muy importante y luego vamos a ver cómo vamos a diferenciar estos dos tipos de ACV a medida de la presentación. Sigue, porfa. Entonces, muy importante, las manifestaciones clínicas son de inicio súbito, es decir, el paciente en un momento está bien y al segundo después el paciente tiene alguna manifestación o algún síntoma. Quizás los síntomas pueden ir avanzando en el tiempo, pero no se instauran los síntomas de manera insidiosa o de forma crónica. Y como les dije anteriormente, los síntomas o las manifestaciones clínicas se muestran según el área afectada. Entonces, esto hace que yo con el examen físico pueda establecer al menos un lugar en donde yo puedo creer que está la obstrucción o está la afectación. Entonces, de manera didáctica, la bibliografía nos divide como en tres tipos de síndromes o tres tipos de ACV. Está el stroke de circulación anterior, de circulación posterior y el de arteria cerebral media. Pasa, por favor. Entonces, el de circulación anterior es cuando se afecta la arteria cerebral anterior. Principalmente esta afecta la función del lóbulo frontal y hay parálisis y hay hipoestesia del miembro inferior contralateral al lado de la lesión. Ya, porque es del todo, es de la mitad del cuerpo contralateral a la lesión. Sin embargo, cuando se ve afectada esta arteria o esta parte de la circulación, la parálisis y la hipostesia o los síntomas son más marcados en el miembro inferior. Ya, es decir, si yo tengo afectación del lado del derecho, la manifestación va a ser del lado izquierdo. Eso es muy importante que lo tengamos. Va a haber afectación del juicio y de la introspección, porque como les dije, el lóbulo frontal maneja lo que es el juicio, la introspección, la personalidad, y algo muy, muy diciente de la arteria cerebral anterior o del ACV de circulación anterior es la pérdida del control de los esfínteres, es decir, el paciente se orina, ¿ya? Entonces, esto es muy diciente de esta parte del cerebro. Y además hay presencia de los reflejos primitivos, como son el de succión, como los bebés cuando están tomando tetero o teta, y el del agarre, que también es el de los bebés cuando les ponemos la manito y ellos aprietan. Pasemos al siguiente, porfa, que es el de arteria cerebral media. Usualmente este es el más común o el que mayormente asociamos, en donde hay afectación también sensorial y motora del lado contralateral a la lesión. Sin embargo, aquí es predominante en cara y brazo, es decir, cerebral anterior más hacia miembro inferior y cerebral media va más que todo a un síndrome facial y de brazo. Entonces también puede haber afectación visual como es hemianopsia o ceguera de medio campo ipsilateral a la lesión. Es decir, esto es contrario a la afectación que ya les mencioné. También puede haber agnosia y si la lesión es en el hemisferio dominante hay afasia sensitiva. Es decir, el paciente está verborreico, es decir, el paciente puede hablar, ya puede hablar, tú le entiendes lo que dice, sin embargo, o se le entiende parcialmente, no excelente como yo le estoy hablando ahora, pero él no te está entendiendo lo que uno le está preguntando. Ya, y algo también de este stroke es la desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, que lo podemos ver
en el examen físico, ¿ya? Que me va a decir, no, la lesión está del lado derecho o la lesión está del lado izquierdo. Por lo tanto, yo voy a ver los síntomas de mi paciente del lado contrario a este. Y por el otro lado, tenemos el stroke de circulación posterior, que puede ser, que es el que viene también con sí, el sistema vertebrovascular. Como este también afecta tallo y afecta puente, aquí puede haber incluso pérdida del estado de conciencia, puede haber náuseas y vómitos, como dijo Eder anteriormente. ¿Ya? Entonces, si me viene un paciente con pérdida del estado de conciencia, es más probable que tenga una CV de circulación posterior que de circulación anterior o de arteria cerebral media. Pero no es como patognomónico. Ya, hay alteraciones visuales, hay agnosia, hay mianopsia homónima, hay negligencia visual, hay déficit motor en un lado del cuerpo, es decir, no hay como, así como está afectado la cara, ya, también hay otros síntomas, como les dije, que es muy inespecífico, como puede haber vértigo, puede haber síncope, porque hay alteración del equilibrio, porque hay afectación del cerebelo, puede haber diplopía, puede haber disartria, disfagia, espasticidad, ataxia e incluso nistagmos. Entonces, con estos síntomas y signos que nosotros vamos a ver en nuestro paciente cuando lo estamos examinando, es que nosotros podemos más o menos o incluso ubicarnos con mucha certeza en cuál es el área o cuál es la arteria o cuál es la parte afectada de mi paciente. Es decir, yo necesito, pues al menos de entrada, hacerle una imagen o hacerle algún estudio específico para yo saber, no, este es el área afectada o esta arteria de este lado está afectado. Simplemente haciéndole un buen examen físico y neurológico, yo puedo tener una aproximación. Entonces, la evaluación. ¿Qué voy a evaluar? Examen neurológico es lo principal, ¿ya? Es como en lo que es en lo que le voy a hacer énfasis. Evaluar nivel de conciencia de mi paciente. ¿Esto con qué lo puedo hacer? Simplemente cuando llegue el paciente y yo le doy la mano y le digo, señor, buenas tardes, ¿cómo está? Si mi paciente no me contesta o si mi paciente viene en una camilla, en una silla de ruedas, ya con eso lo voy a evaluar. Y con eso también voy a ir evaluando los pares craneales. Es decir, esto es una evaluación dinámica que voy haciendo mientras voy examinando a mi paciente. Tengo que evaluar todos los pares craneales, desde el primero hasta el último. Tengo que evaluar la función motora, la función sensitiva de las extremidades. Tengo que evaluar la función cerebral y la marcha si se puede. Es decir, si mi paciente puede caminar sin que eso implique un riesgo para él, yo debo evaluarle la marcha, debo evaluarle los reflejos, debo comparar un lado del cuerpo con el otro lado, es decir, por favor, señor Jaime, apriéteme esta mano o apriéteme las manos al mismo tiempo, en cual tiene más fuerza, alza el brazo, se le cae, no se le cayó, mire para un lado, mire para el otro, ya. Siempre debo procurar comparar los dos lados. También es muy importante evaluar como estoy sospechando una enfermedad neurológica, puedo ir incluso enseguida buscando en el examen físico algunos datos que me hagan pensar en una causa. Ya, preguntarle los antecedentes al paciente, ver si un paciente que viene politraumatizado con un trauma cerebral, un trauma en la cabeza o algo parecido. Sigue, por favor. Entonces, algo muy importante es esta escala que les voy a presentar ahora, que es el NIS o el NIHSS. Esta escala se hizo con el objetivo de unificar incluso a nivel mundial, cuantificar el déficit neurológico de mi paciente. Es decir, si yo estoy allá en el hospital Universidad del Norte en Soledad y tengo un paciente y le digo a un doctor que está en la China, que tiene un NIS de 15, un NIS de 2, él me puede entender qué es lo que yo le estoy diciendo. ¿Ya? Y esto me permite medir de manera objetiva el déficit que tiene mi paciente. Entonces, esto, aparte de cuantificar el déficit, nos ayuda, uno, a definir conducta y a predecir un pronóstico. Es decir, un paciente entre más alto tenga su puntuación del NIS, su pronóstico va a ser peor comparado con un paciente que tiene un valor menor. Entonces, esto es una encuesta larga que se hace con el examen físico y ellos me van diciendo el ítem que se evalúa, qué es lo que debo evaluar y cuál es el puntaje que le debo dar según lo que yo observo.
Entonces vemos que, por ejemplo, el primer ítem es el nivel de conciencia. Entonces, si mi paciente está alerta, pues está un 0. Si está somnoliento, un 1. Si está obnubilado, 2. O si está en coma o mi paciente no contesta al llamado que yo le estoy haciendo, ya es un 3. Es decir, entre peor sea el estado de mi paciente, el NIP va a ser más alto. Sigue, porfa. Entonces, ahí para no parar en cada puntuación, vemos que ven los campos visuales, movimiento facial, la función motora de los 4 miembros. Vemos que ahí está el brazo izquierdo y el derecho. Sigue. Están los miembros inferiores, el derecho y el izquierdo. Mide la ataxia, mide el nivel sensorial, mide el lenguaje, la articulación. Es decir, si el paciente tiene disartria, si tiene afasia, si tiene eminatención, incluso. Entonces, eso me va a dar un puntaje final. Ya. Entonces, antes de pasar luego de la evaluación, ¿ustedes qué piensan con lo que conocen, con lo que han visto? ¿Cuál de los siguientes cuadros creen que puede simular los síntomas y los signos que yo les acabo de mostrar de un ACV agudo, de un ACV isquémico agudo? Hipoglucemia. Hipoglucemia. ¿Quién tiene otra o quién afirma por lo mismo? Hipoglucemia, todos dicen hipoglucemia. Pues sí, efectivamente, la hipoglucemia es un gran imitador del stroke, que son los que les voy a mostrar ahora, como en los diagnósticos diferenciales. Aparte de pensar en ACV isquémico, también debo pensar en otra cosa. Y efectivamente la hipoglucemia incluso es de las primeras cosas que yo debo de descartar en mi paciente. Con una glucometría en el dedito, cuando llegó al triaje y me di cuenta, le hago una glucometría y es lo primero que puedo descartar. Siguiente, por favor. Entonces con esta mnemotecnia, perdón que esté en inglés, pero fue lo que conseguí behind, les voy a mostrar los grandes imitadores del stroke que enseguida se convierten en nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces tenemos por la B, tenemos brain de cerebro, es decir, tenemos que descartar alguna masa, alguna hemorragia, que aquí nos habla de un ACV hemorrágico, es decir, paciente con ACV isquémico, debo descartarle una hemorragia intracerebral. Alguna contusión por algún trauma, la E de epilepsia por un estado pogital, incluso acordémonos que los pacientes luego de una crisis convulsiva pueden quedar con alguna afectación neurológica. La H de hiponatremia e hipoglucemia, es decir, medir electrolitos. Aquí vamos enseguida como pensando en las cosas que yo les tengo que pedir a mi paciente en los paraclínicos. Medir hiponatremia, medir electrolitos, medir glucemia, la I, tanto de intoxicación y de infección, alguna neuroinfección, una meningitis me puede dar síntomas neurológicos. N de neuro, como son la migraña, algunas cefaleas hacen, algunas migrañas severas, algunos pacientes hacen focalización neurológica. La esclerosis múltiple en sus fases iniciales también hace una focalización neurológica. La D de disección de la carótida o de prolapso de disco. Entonces, estos son como patologías o situaciones específicas que tenemos que tener en cuenta en nuestra cabeza cuando estemos al frente de un paciente con sospecha de ACV. Listo. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo hago el diagnóstico? Primero, como les dije, cuadro clínico, fundamental. Ya. Entonces, tengo un paciente con un déficit neurológico súbito que puedo atribuir a un territorio de una arteria en específico. Al menos puedo sospecharlo. Ya, entonces ya con eso ya tengo mi sospecha, incluso puedo hacer un diagnóstico solamente con la clínica. Luego de eso, como les dije, hay unos imitadores del stroke y lo que yo tengo que hacer es descartar esos imitadores del stroke o confirmar. ¿Qué es lo que hago? Hago un electrocardiograma. El electrocardiograma nos sirve para incluso buscar la causa, por ejemplo, en un ACV cardioembólico, porque el paciente tiene una FA ya no diagnosticada o ya viene en tratamiento, por ejemplo. Tengo que hacer un hemograma para ver infección, tengo que hacer tiempos de coagulación, enzimas cardíacas, glucometrías y lo más importante, la neuroimagen. Ya, estos son como los test iniciales. Sin embargo, en la práctica clínica no siempre se espera como todos esos paraclínicos que están ahí
para yo poder instaurar o definir o iniciar un tratamiento, por ejemplo, la alteplasa. En mi paciente no los espero todos, ya, esos como son casos como muy particulares. Sin embargo, son los test iniciales que nos dicen las guías y la bibliografía que nosotros debemos hacer. Y otros test que ya se hacen más que todo luego que yo tengo a mi paciente estable, que ya yo lo traté en la causa y le traté como el cuadro agudo, el ACV como tal, y yo voy a ir buscando causas de ese ACV, porque por ejemplo, ¿de qué vale de que yo le trate hoy a mi paciente? No, un ACV, tuvo un ACV, lo trombolicé, se fue el mejor para su casa caminando y no me di cuenta que el paciente tiene una fibrilación auricular, no se la diagnostiqué, por lo tanto no se la traté y no se la controlé. Lo más probable es que ese paciente vuelva en un mes, mañana, a la semana siguiente, con otro cuadro agudo o un de ACV isquémico. Entonces la idea no es solamente confirmar el diagnóstico, sino tratar de buscar la causa para poder evitar de que mi paciente vuelva a ocurrir en una patología de estas. Sigue, porfa. Entonces, la neuroimagen. Hay 3 opciones. Está la tomografía de cráneo simple, la tomografía por perfusión y la MRI. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las guías? Uno piensa, no, la tomografía de cráneo sin contraste, no, eso está mandado a recoger, eso no veo casi nada, no veo parénquima, no veo nada. De hecho, esa es la que recomiendan las guías porque, uno, porque es rápida, dos, porque es muy frecuente que se encuentre en casi todos los sitios, al menos de segundo, tercer nivel, es más probable tú encontrar una tomografía de cráneo simple o sin contraste que encontrar una tomografía por perfusión, por ejemplo. Es rápida, es barata, no es tan costosa como las otras, más bien es de fácil acceso y me ayuda, me ayuda como a definir o a descartar lo que yo quiero descartar, que es lo que les voy a explicar en las siguientes diapositivas. Ya, entonces tenemos la tomografía de cráneo sin contraste. Como les dije, es la imagen inicial estándar, es decir, es lo primero que yo le ordeno a mi paciente, es la primera neuroimagen. Ya, ¿esto para qué me sirve? Para descartar ACV hemorrágico y en masas. ¿Por qué? Porque la tomografía de cráneo simple me sirve más para ver sangre, para ver cambios hemorrágicos que cambios isquémicos agudos. ¿Por qué? Porque incluso en las primeras 6 horas lo más probable es que yo no encuentre ningún cambio atribuible a una isquemia de manera aguda. Es decir, en las primeras 6 horas la tomografía de cráneo puede ser normal. Sin embargo, eso no quiere decir de que mi paciente no esté cursando con un ACV isquémico agudo. Ya, entonces el fin de la tomografía de cráneo simple es poder descartar el ACV hemorrágico y alguna masa que me esté causando esa patología o que me esté causando esos cambios en el examen físico del paciente. Entonces, como les dije, si se logra ver algo entre las primeras 6 a 12 horas desde el inicio de los síntomas, lo que puedo ver es que hay un borramiento de los surcos, es decir, de los surcos cerebrales, puede haber una pérdida entre la unión entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y puede haber el signo de la arteria cerebral media hiperdensa o densa, ¿okay? O el signo de la cuerda también se conoce. Pasa, porfa. Que es el que vemos en la imagen de la izquierda. Ahí vemos la arteria cerebral media que está hiperdensa, es decir, se ve blanca, más blanca que lo demás. Ya, entonces eso es uno como de los signos que podemos encontrar, pero no quiere decir que si no lo encontramos, no, le hice una tomografía a mi paciente, tiene un déficit neurológico focalizado de cerebral media y no lo encontré eso, y pues lo más probable es que no tenga. Pues no, ya eso es algo como que quiero que se lleven como en la cabeza de que esa no es la función o el objetivo principal de la neuroimagen. Siguiente, por favor. Ya, en cambio, aquí sí podemos ver una hipodensidad marcada del lado derecho del paciente, izquierda radiológica. Ya vemos una hipodensidad marcada, probablemente sea por probablemente sea por arteria cerebral media. Vemos que es muy marcada y claramente eso sí me habla de isquemia. Y también es muy importante que si yo veo como cambios tan grandes y tan pronto, lo más probable es que ese paciente lleve al menos 4 a 6 horas con los síntomas, ¿ya? Que
Eso es muy importante cuando les vaya a hablar del tiempo de ventana. Siguiente, por favor. Luego tenemos el ASPEC. El ASPEC es otra escala también que se creó con el fin de cuantificar y de medir los signos tempranos de isquemia cerebral. Entonces lo que se hace es que se divide la arteria cerebral media en 10 segmentos, ¿ya? Y se hace 2 cortes, uno a nivel de los ventrículos y uno a nivel de los ganglios basales. Entonces, esto se hace con la tomografía, con la imagen que les vengo hablando. Entonces, estos 10 cortes en cada área que yo vea alguna hipodensidad, que fue lo que les mostré anteriormente, es decir, una zona más oscura, yo voy a ir restando del puntaje de 10 total, ¿ya? Entonces esto también me va a ayudar tanto a cuantificar el déficit que tiene mi paciente, si tiene afectado la cerebral media, y me va a ayudar a definir conducta, ya que el puntaje mínimo según ASPEC para yo indicar trombólisis es de 7. Siguiente, porfa. Entonces, pregunta, ¿cuál es el principal objetivo de realizar la neuroimagen inicial? Principal objetivo, ya esa es la palabra clave, principal. Buscar la presencia de signos tempranos de isquemia, poder descartar un ACV hemorrágico, verificar que los surcos cerebrales estén intactos, descartar la presencia de masas intracerebrales. Yo diría que todos los anteriores. Todos los anteriores, pero estoy preguntando por uno. Si te tendría que quedar con uno, ¿cuál escogerías? Descartar el ACV hemorrágico. Y yo pienso que igual por la sensibilidad que tiene el TAP con respecto al ACV hemorrágico. Exactamente, y eso es lo que les vengo, lo que les aclaraba. Ya la función de la tomografía ve mejor sangre que el parénquima como tal, el tejido cerebral. Entonces, buscar la presencia de signos tempranos de isquemia, pues les dije que por lo menos en las primeras 6 horas, lo más probable es que no encuentre nada. Verificar que los surcos del cerebro estén intactos, pues eso puede ser un signo de isquemia, sin embargo, no es temprano y no es el principal objetivo. Descartar la presencia de masas, si es un objetivo, no lo puedo negar, sin embargo, no es el principal, que es descartar ACV hemorrágico. Sigue, por favor. Entonces, en el manejo. Aquí, en el manejo, la guía que leímos habla de unos objetivos prehospitalarios, porque en el primer mundo, en algunos países, incluso desde el paciente, desde que llaman a la ambulancia y la ambulancia llega a la casa del paciente, la persona que va en la ambulancia es capaz de identificar que el paciente tiene un déficit neurológico. Quizás no lo cuantifica, quizás no le hace todo el examen neurológico, sin embargo es capaz de identificar y de incluso avisar al hospital o al centro donde van que llevan un paciente con sospecha de ACV isquémico o con un déficit neurológico. Entonces, estos objetivos van más como enfocados a ese punto. Lo más importante, identificación y transporte rápido. Lo que hablábamos, lo que nos decía esta tarde una profe es que de qué vale de que yo esté, por ejemplo, en un camino, en un paso, un centro de primer nivel, y yo pueda identificar a un paciente con un déficit neurológico y una sospecha de un ACV isquémico o de un ACV en general, y yo mando un paciente a un centro, le digo, no, váyase para X hospital, y en ese centro lo más probable es que no sea un centro de stroke, es decir, no hagan trombolisis, no hagan la terapia endovascular, no sepan o no tengan los recursos para manejar a ese paciente. Entonces ahí yo estoy perdiendo tiempo, y como les dije, el tiempo en estos momentos es cerebro. Entre más tiempo pase, entre que yo identifico al paciente, lo trato, le hago la neuroimagen, le defino conducta y listado un tratamiento, lo más probable es que ese déficit neurológico sea mayor. También es muy importante evitar la sobrehidratación y la deshidratación, es decir, hay que buscar un equilibrio. Si el paciente pues está en hipotensión, pues le puedo dar líquidos, pero si el paciente está bien, no puedo ponerle líquidos de manera sistemática a todos. Si es posible, hacer una glucometría y un electrocardiograma para que cuando llegue cuando mi paciente llegue al centro de stroke ya yo haya descartado
por ejemplo, una hipoglucemia como posible causa de sus síntomas y yo pueda haber al menos descartado una arritmia como la causa del ACV. Si tengo un paciente, no se le va a administrar oxígeno de manera sistemática a todos porque el oxígeno es un medicamento y tiene efectos adversos y se le debe administrar solamente si hay una saturación por debajo del 95% y tomar datos clínicos iniciales, es decir, antecedentes del paciente, cuántos años tiene, toma algún medicamento, la pregunta más importante, ¿cuándo fue la hora a la que vieron al paciente por últimamente, o sea, por último bien? Es decir, ¿a qué hora vieron al paciente por última vez bien? No, doctor, a las 5 de la tarde, no, doctor, a las 2 de la tarde. Eso es muy importante, ya. Otro caso, el paciente se durmió bien y se despertó así, ya, es lo que se llama ACV del despertar. Entonces, y tomar datos clínicos como otro, no, el paciente no habla, el paciente no mueve un brazo, que eso no necesariamente un médico o un enfermero o un auxiliar o un paramédico es capaz de identificar como esos puntos, no, el paciente un brazo no lo puede alzar o arrastra una pierna, y eso nos va a ayudar a que cuando el paciente llegue a nuestras manos como médicos generales, nosotros podamos adelantar muchísima información y muchísimos datos que son muy importantes. Siguiente, porfa. Ya cuando el paciente pues llega al hospital y lo ve un médico general, lo ve un internista, lo ve un neurólogo, ya se debe hacer una historia clínica más detallada. Se debe hacer toma de los signos vitales, la presión es importante, el control de presión, la saturación, la frecuencia cardíaca, incluso tomar la temperatura. Como les dije, la neuroinfección puede ser un imitador del stroke. Entonces, si yo tengo fiebre, puedo sospechar una neuroinfección, pero además tengo que tratar la fiebre, porque la fiebre es como un factor que empeora el pronóstico de un paciente con ACV. Lo que les dije, la pregunta más importante, y por eso está en rojo, ese es como el otro punto que quiero que se lleven. ¿Cuándo fue la última vez que el paciente estuvo bien? Ya eso es una pregunta súper clave y súper importante y que los tenemos que ayudar con los familiares. Claramente, si encontraron el paciente pues en su casa, que llegó su familia y lo encontró tirado, claramente esa pregunta no va a poder ser contestada. Sin embargo, hay que ser muy enfáticos en eso. Evitar la hiperglucemia y la hipoglucemia. Ya, la que nuestro cerebro está sufriendo, lo vamos a exponer a hipoglucemia y lo vamos a exponer a hiperglucemia, que sabemos que la glucosa no es buena y puede producir edema cerebral. Entonces, como las metas de glicemia en estos pacientes son de 140 a 180. Evitar medicamentos vía oral e ingesta de comida, porque como les dije, incluso en los ACV de fosa posterior puede haber disfagia y puede haber broncoaspiración. Ya, entonces por el momento se debe evitar ese tipo de medicamentos, al menos que yo esté 100% seguro de que mi paciente puede tragar bien. Si estoy un medio por ciento no seguro, mejor lo evito. Ya. Siguiente, porfa. Entonces, puntos importantes que vamos a empezar a mencionar ahora. El manejo de la presión arterial. Evitar la normotensión, evitar la hipotensión. ¿Por qué? Porque yo tengo una obstrucción a nivel cerebral. Entonces, si yo tengo a mi paciente en hipotensión, de por sí ya él tiene su flujo limitado y le voy a limitar más el flujo, pues es peor, es más probable de que haya más muerte de las neuronas. Entonces, aquí ya vamos a hablar como de los pacientes que son elegibles o no para la terapia con trombolisis, que ya se las voy a mencionar más adelante. Sin embargo, quiero hacer como este punto primero. Si yo tengo, ahora que yo les muestre los criterios, si yo tengo un paciente que tiene criterios de inclusión o que no tiene ningún criterio de exclusión, más bien para hacer la terapia de trombolisis, yo debo mantener la presión arterial debajo, la sistólica de 185 y la diastólica de 110 en pacientes elegibles. Sin embargo, esto no quiere decir que yo voy a tener un paciente con 120-80 súper campante de la vida. No. Ya, lo ideal es que sea tendiente a la hipertensión, pero que no se pase de estos valores. Luego, mi paciente es elegible. Bien, tiene las terapias en meta, tiene los criterios de inclusión, no tiene los criterios de exclusión. Durante la terapia de reperfusión, es decir, mientras yo le estoy poniendo el medicamento del cual les voy a hablar, las tensiones arteriales deben estar entre menores a 180, 105. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que les mencioné, porque el cerebro puede ser muy susceptible a los cambios de presión.
Deme un momento, por favor. Entonces, luego que tenemos esto en metas, debo monitorizar a mi paciente la presión arterial. Y pues si le monitorizo la presión arterial, pues de una, ya lo que hago es que le monitorizo todos los signos vitales. Ya, entonces cada 15 minutos durante el tiempo del tratamiento y por las siguientes 2 horas. Luego cada 30 minutos por 6 horas y luego cada hora por 16 horas. Es decir, hay un monitoreo estricto y encima del paciente por al menos 24 horas. Ya. Entonces, esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque lo más probable es que a nosotros como internos en el hospital es lo que nos va a tocar hacer. Y nosotros tenemos que tener claro eso y estar encima del paciente. Ya. Siguiente, porfa. Luego, los pacientes que por alguna razón, por alguna patología, por alguna situación o algún medicamento o algo así, no son elegibles para este tipo de terapia, solo se va a tratar si tenemos una presión arterial sistólica mayor de 220, una diastólica mayor de 120 o una presión arterial media de 130. Es decir, se tiene que cumplir solo una de estas, no los 3 valores. Es la única indicación de yo darle un manejo antihipertensivo a mi paciente. Y sin embargo, hay unas condiciones que independientemente de que el paciente esté en ACV isquémico y que no se indique la normotensión o la hipotensión, necesitan antihipertensivos. Es decir, que mi paciente llegue un ACV isquémico y un infarto del miocardio o una disección aórtica o una encefalopatía hipertensiva o llegue en falla cardíaca severa. Ahí yo sí debo indicar tratamiento antihipertensivo, ya unas por otras, independientemente de lo que sucede, de las indicaciones que les acabo de mostrar. Entonces, ¿con qué medicamentos se hace el manejo? Se hace el medicamento indicado de primera línea, es el labetalol, deja 20 miligramos en bolo intravenoso. Ya se puede repetir a cada 5, cada 10 minutos, sin embargo, yo debo estar como encima del paciente pendiente que no se me vaya a hipotensar. Si a pesar de que yo le estoy dando los bolos de labetalol a mi paciente y su presión arterial no baja, puedo intentar con nitroprusiato. Ya es como el otro medicamento, sin embargo, no es como el mejor. Ya. Entonces, lo que se indica es el labetalol, medicamento antihipertensivo para los pacientes con ACV isquémico que lo necesiten, no a todos, no de manera sistemática. Siguiente, porfa. Entonces, esto como pregunta, esto ya se los he mencionado, no hemos hablado del tratamiento fibrinolítico en sí, sin embargo, ya se los he mencionado. Si decide instaurar, si tú estás en el Hospital Universidad del Norte, eres el médico de turno y el neurólogo no ha llegado, o simplemente estás hablando por teléfono con el neurólogo porque él no ha podido llegar, hay un trancón en la circunvalar, y en sus manos está la decisión de instaurarle o no el tratamiento fibrinolítico a un paciente que ya usted le diagnosticó un ACV isquémico agudo. ¿Cuál es la pregunta más importante que debemos responder o solucionar? Uno, ¿se han mantenido estables los signos vitales? ¿Tiene alergia a algún medicamento? ¿Tienen antecedentes de un ataque cardíaco, de un infarto? ¿O cuándo comenzaron exactamente los signos neurológicos? ¿Alguien tiene otro pensamiento o otra idea? ¿Quién se arriesga? Bueno, efectivamente, esa fue la preguntita que les puse como en rojo, ya, en las diapositivas pasadas. Nosotros tenemos que estar súper seguros de eso, de cuándo comenzaron exactamente los signos neurológicos, y ya les voy a mostrar por qué. Siguiente, porfa. ¿Por qué? Porque la terapia trombolítica es como la terapia trombolítica usa un agente que se llama el Teplasa, que es un medicamento. De hecho, en YouTube, precisamente yo hice un video acerca del mecanismo de acción y
daticos farmacológicos acerca de este medicamento por si quieren saber más algo específico. Entonces, el Alteplasa es el único agente fibrinolítico que está avalado por la FDA para el tratamiento de trombolisis en pacientes con ACV isquémico agudo. Ya. Entonces, ¿por qué es importante el tiempo? Porque lo siento, los perros de la casa. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque nosotros hablamos de un periodo de ventana de 3 horas, es como el periodo de ventana estándar, y también luego se instauró un periodo de ventana extendida, que va de 3 a 4.5 horas. Ya. Entonces, ¿qué nos habla este periodo de ventana? Nos habla como un periodo en el cual yo tengo cierta seguridad en que el medicamento va a funcionar, uno, ya, cierta seguridad, es decir, no es algo absoluto. El medicamento va a funcionar y sus efectos adversos son menores. Ya, es decir, si yo le pongo Alteplasa en un paciente a las 6 horas de ACV, hay más probabilidad de que su ACV isquémico se convierta en un ACV hemorrágico que si lo instauro en un paciente con un ACV de hace 2 horas. Ya, no es algo absoluto, sin embargo, es más probable que. Es algo que se tengan como, que quiero que tengan claro. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la ventana de 3 horas? Primero, que tengo que tener un diagnóstico de ACV isquémico, punto principal, claro. Que el inicio de los síntomas sea en menores, que sean menores de 3 horas. Otro punto claro. Que sea mayor de 18 años. Existe un límite más o menos de 80 años, sin embargo, es dependiendo del paciente, ya, o sea, no es como absoluto. Que sea un, o sea, que no sea un ACV menor, un ACV menor me da un NIS de menos, o sea, menor a 4, de 4 menos es un ACV menor con síntomas leves. Sin embargo, si mi paciente tiene un ACV menor y tiene algún síntoma discapacitante, es decir, el paciente, no sé, tiene un síntoma discapacitante y tiene un puntaje de NIS de 3, eso no significa que yo no le puedo brindar la terapia trombolítica a mi paciente. Ya, entonces ya pasando a la ventana de 3 a 4.5 horas, tenemos, bueno, el diagnóstico de un ACV isquémico, que sus síntomas tengan un tiempo de evolución de entre 3 a 4.5 horas. Aquí ya la edad se reduce a 18 hasta 80 años, ya que no tenga antecedentes de diabetes o de ACV previo, y aquí como hay mayor riesgo de sangrado y de que haya complicaciones con mi paciente, las indicaciones o las posibilidades son más reducidas, que tenga un NIHS menor de 25 puntos, ya, porque cuando se habla de 25 puntos o más, ya se habla de un stroke severo, ya, que no esté tomando anticoagulantes bioral, que no tenga una imagen cerebral, es decir, una neuroimagen, por ejemplo, por el aspecto, que sin evidencia del compromiso, que tenga un compromiso menor a 1/3 del territorio de la arteria de la cerebral media, o que tenga una ACV menor con síntomas leves pero discapacitantes, como se los expliqué anteriormente. Es muy importante aclarar ahora que uno habla de la alteplasa y quizás las personas que hayan tenido la posibilidad de ver una trombolisis exitosa, ven como el paciente mejora. Sin embargo, esto no es todo como color de rosa ni blanco o negro. Ya, esto es un medicamento, es un procedimiento que implica riesgo, que el paciente, así como puede salir caminando, el paciente se puede morir porque hizo una conversión de ACV isquémico hemorrágico y le dio una hemorragia severa y el paciente pues se murió así, sin más allá, sin más acá. Ya, entonces siempre es muy importante como hacer, quizás no aprenderse de memoria esto, sino hacer como un checklist de los puntos o de las antecedentes de nuestro paciente, de las consideraciones que debemos hacer. Obvio, no tomarnos una hora, ya ser lo más rápido posible, sin embargo, no desestimar cualquier posibilidad o cualquier situación que nosotros veamos y que sea importante. Y además, el alteplasa es tiempo dependiente, es decir, entre yo más pronto instaure y administre el medicamento en pacientes que lo necesitan y que tienen indicación, va a funcionar mejor. Siguiente, porfa. Entonces, las contraindicaciones que indica la FDA de manera general, la que uno se aprende es cualquier sangrado activo es contraindicación excepto la menstruación. Es decir, usualmente el sangrado activo más común es el de vías digestivas. Ya.
pero otro sangrado activo, la hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracraneal, otro sangrado activo de otro lugar del cuerpo es una contraindicación. Que haya un trauma serio o alguna cirugía en los últimos 3 meses, que haya presencia de alguna condición intracraneal que me aumente el riesgo de sangrado, como son algunas neoplasias, malformaciones arteriovenosas o aneurismas. El punto es, unos pacientes, a veces muchas de estas condiciones no las sabemos, es decir, el paciente llega y él no sabe que tiene una neoplasia o que tiene un aneurisma, ya, y nosotros con una tomografía pues tampoco lo podemos saber, ya. Sin embargo, por eso es que nosotros, por eso es que la contraindicación es que sea alguna condición conocida, ya, es decir, ay, no, es que ese paciente llegó, tiene indicación, pero yo no estoy segura si tiene o no un aneurisma. No significa que yo no le pueda instaurar la terapia trombolítica, simplemente es un riesgo-beneficio, es decir, es un gane o pierde, ya, que tenga algún trastorno de la coagulación que no esté controlado, o la hipertensión no controlada severa aguda, es una contraindicación relativa, es decir, si el paciente tiene hipertensión, no puedo iniciar de lleno con la terapia trombolítica, sino lo que hago es que se la controlo y y veo como las otras contraindicaciones, y si está indicada, pues me voy, ya. Entonces, por eso es relativa. También las contraindicaciones que hay para las ventanas extendidas, es que, como les dije, los pacientes mayores de 80 años, los pacientes con stroke severo, que es un NIS mayor de 25, los pacientes que estén tomando un anticoagulante oral, ya sea la heparina no fraccionada o los DOACs, o que tenga historia de diabetes o un ACV isquémico previo en los últimos 3 meses. Es otro criterio de exclusión. Ya. Aquí, ¿por qué es relativo? Porque hay pacientes de mayores de 80 años que son pacientes funcionales, que son pacientes que no sufren de hipertensión, que no sufren de diabetes, que no sufren de alguna patología o que tienen un muy buen ranking, son muy funcionales, y algunos neurólogos, algunos especialistas se arriesgan e instauran la terapia trombolítica en estos pacientes a pesar de que tengan 80, 85 años. Siguiente, por favor. Entonces, cómo es el manejo, la indicación de la terapia? Y hacemos que el medicamento es el alteplase, la dosis recomendada es 0.9 miligramos por kilo intravenoso, siendo la dosis máxima de 90 miligramos. Es decir, los pacientes que pesen más de 100 kilos o más siempre van a tener 90 miligramos. Ya, perdón. ¿Y cómo se administra? La dosis se divide en dos. Un primer 10%, que es el que yo doy en un bolo inicial intravenoso en 1 minuto, y el restante, es decir, el 90%, lo doy en una infusión hasta que se complete 1 hora. Ya, durante esta hora, yo voy a estar durante esta hora y las siguientes horas, yo voy a estar encima del paciente, midiéndole la presión arterial, haciéndole el NIHSS, que como les dije es para cuantificar el déficit. Entonces es la manera de que yo tengo como de ir viendo si mi paciente va mejorando su déficit o va empeorando por el contrario. Ya, y como les dije, esto no todo es como color de rosa, muy maravilloso el medicamento. En unos pacientes puede ser exitoso, uno puede ver incluso como los efectos, los puede ver a los 10 minutos que se inició la infusión, y hay un alto riesgo de hemorragia intracraneal espontánea. Por eso yo tengo que estar a síntomas, por ejemplo, a la hipertensión súbita, a los dolores de cabeza, a la cefalea tipo trueno, es muy diciente de hemorragia intracraneal. Tengo que estar a los vómitos en proyectil, al empeoramiento del paciente, incluso a las alergias. Ya, los pacientes pueden hacer alergia a estos medicamentos, y lo que se tiene que hacer es suspender el medicamento de manera inmediata. Ya, si yo tengo y con los síntomas que le dije anteriormente, cuando sospechemos una hemorragia, se suspende el medicamento de manera inmediata, y el paciente debe ir a una tomografía nueva, es decir, a un control de manera inmediata, sin pensarlo 2 veces. Y también está contraindicado las aspirinas, la aspirina, es decir, el ácido acetilsalicílico en las primeras 24 horas, y también los anticoagulantes, la heparina, la enoxaparina está contraindicada de manera general, es decir, el paciente tiene ACV isquémico, voy a darle aspirina más anticoagulantes, antiagregantes más anticoagulantes. No, eso no se hace de manera sistemática. La anticoagulación solamente se indica en pacientes que realmente lo necesitan por alguna patología, y usualmente no es por ACV isquémico, sino, por ejemplo,
por una FA que tienen que anticoagular. ¿Ya? Y esto no se hace de manera inmediata y también se hace, también se debe hacer en conjunto con un cardiólogo, con un médico internista. Siguiente. Entonces, pregunta para ver si me hice entender con lo que dije anteriormente. ¿Cuál de los siguientes casos de ACV isquémico agudo no tiene contraindicación aparente? Es decir, así como rapidita, o sea, así con lo que usted, con la información que le estoy dando, para instaurar un tratamiento fibrinolítico de manera intravenosa. Primer paciente, un hombre de 80 años que llega al hospital y dice que desde hace 4 horas tiene déficit neurológico. Una mujer de 65 años que vive sola y un familiar llegó y la encontró inconsciente en su casa y se la lleva a la urgencia. Un paciente de 54 años que llega porque no puede mover un brazo y una pierna la arrastra y dice que desde hace horas está así. O por el contrario, una mujer de 40 años que vino con síntomas neurológicos, francamente es una ACV isquémica, ustedes están seguros, sin embargo, hace 2 semanas tuvo úlceras sangrantes, es decir, una hemorragia de vías digestivas. La opción del hombre de 54 años. ¿Alguien más tiene otra? El hombre de 54 años, listo. ¿Alguien quiere decir por qué el hombre de 54 años o por qué no las otras opciones? Bueno, básicamente la mujer de 40 años con diagnóstico de úlceras sangrantes, si estábamos hablando que dentro de las contraindicaciones era un sangrado activo, pues en estos casos podríamos no pensar en instaurar esa terapia fibrinolítica. La mujer de 65 años que vive sola y fallada inconsciente por un familiar, no tenemos certeza de ese inicio de los síntomas y de si el paciente está dentro de ese periodo de ventana para iniciar la terapia. Y pues asimismo el hombre de 80 años dentro de las 4 horas ya saldría dentro del periodo que tenemos como establecido para el inicio de la terapia fibrinolítica. Exactamente, no tengo muy bien, Vane, no tengo más nada que agregar. Podríamos decir, no, es que el hombre de 80 años, hay unos pacientes que mayores de 80 años que con la ventana extendida podemos hacer un tratamiento fibrinolítico. Sin embargo, por eso les dije, o sea, así de entrada, contraindicación aparente, ¿cuál es? Y efectivamente el hombre de 54 años que está en el tiempo de ventana de 3 horas y que yo puedo considerar, si no tiene alguna otra contraindicación, instaurar un tratamiento fibrinolítico. Siguiente, por favor. Entonces, sí, doctora Nomi. Aunque, pues aquí hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Y es que las guías van cambiando con el tiempo y por lo menos ya la guía, la última, las 2 anteriores, nos quitaron el límite de edad, ¿no? El límite de edad e incluso el límite de tiempo. Prácticamente que el neurólogo decida qué quiere hacer. Pero ya en las primeras guías la edad límite para la última hora, la última hora, eran menores de 80 años. Pero en este momento ya las guías soltaron la edad y realmente no hay límite de edad. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, saliendo un poquito de la trombólisis, les vengo a hablar de la terapia endovascular de rescate o la trombectomía. Esto es un procedimiento ya más que necesita otro súper especialista, es decir, esto no lo hace un neurólogo, lo hace un vascular, una persona entrenada en este procedimiento incluso, y está indicado principalmente, la indicación grande son pacientes que tienen stroke severos y que tienen obstrucción proximal de grandes vasos, como les dije, como la carótida interna, por ejemplo. Entonces, aquí la ventana es de 6 horas, es decir, el tiempo de evolución de los síntomas ya es un poco más largo, es hasta las 6 horas para considerar esta terapia, y se necesita una angiotaxia cerebral para poder identificar dónde está la afectación o dónde se encuentra la obstrucción. Hay unos criterios más específicos, como es decir, un paciente que sea funcional, que tenga obstrucción de la carótida interna o de la porción M1 de la cerebral media, que tenga más de 18 años, que tenga un NIS mayor de 6, que tenga un ASPET de 6 o más y que se encuentre en una ventana de 6 horas. Ya, entonces lo que se hace con esta terapia
es por medio de un catéter, llegan a la circulación cerebral y, hablando así de manera burda y grotesca y grosera, quitan el coágulo, o sea, lo rompen, lo quitan y lo traen y ya quitan como la obstrucción y pues y ya pues hay paso, hay flujo sanguíneo. ¿Ya? Sigue, porfa. Entonces, ya para terminar, otros puntos importantes, lo que les dije, el monitoreo del paciente, es decir, estar encima del paciente. Incluso está indicado que los pacientes vayan a una UCI en algunos lugares muy grandes o hospitales o clínicas tienen UCIs neurológicas. Ya los pacientes pueden ir a una UCI neurológica o al menos que estén monitorizados en una UCI intermedia o en una UCI adultos. Es muy importante tener eso, monitorizar al paciente, estar examinándolo, estar viendo sus signos vitales, cómo va la infusión, ha mejorado, tiene cefalea, tiene vómito, cómo va el déficit. Y otro punto que también es muy importante es algo que nos da como unos tiempos, unas metas que los centros como centros de stroke, por ejemplo, como nuestro hospital, que es centro de stroke, a centro embolisis, tienen que tener en cuenta. Son como tiempos, metas para el manejo. Por ejemplo, del momento en que el paciente llega al hospital, pisa urgencia, llega a triaje, hasta que nosotros debemos instaurar un tratamiento, al menos definir un tratamiento, deben pasar máximo 60 minutos. Es decir, voy a poner un paciente que llegó y lo evaluaron, no sé qué, tiene indicación de alteplasa. En 60 minutos mi paciente debe estar acostado en una camilla monitorizado con la infusión de alteplasa. Ya, en 60 minutos. Esa es la meta. Ya. Otros tiempos muy importantes, por ejemplo, desde que el paciente llega hasta que hasta que se hace la tomografía, que es la imagen inicial que les mostré, debe estar en 25 minutos, el paciente debe tenerla hecha. Quizás no leída por un experto, sin embargo, debe tener hecha. Por ejemplo, desde el tiempo que llega mi paciente al médico son 10 minutos, desde el paciente que llega hasta hacerle la tomografía son 25, desde que le interpretan esa tomografía son 45, hasta el tratamiento son 15. Incluso miren este tiempo, desde que el paciente llega y un neurólogo lo evalúa o al menos da su opinión, son 15 minutos. Ya, son tiempos limitados porque por eso yo les decía al principio que hay que correr con este paciente. Entonces, sigue. Entonces ya como conclusión, más que traerle como puntos importantes que pues se los fui mencionando a través de la presentación, traerles una escala que no solamente es para nosotros como futuros médicos o como médicos, como especialistas, sino para cualquier persona del común, cualquier persona que no sepa de medicina. Es esta escala que se llama BFAST, que es como la manera de identificar o de poder nosotros hacer un screening de qué paciente debo sospechar yo un ACV isquémico. Y es un acrónimo. B, de balance, es decir, hay pérdida del equilibrio. E, de los ojos, hay problemas para ver, puede ser ojos borrosos, puede ser mianopsia, ceguera, algo parecido. Face, es que hay caída de un lado de la cara, es decir, lo que nosotros conocemos como parálisis facial. A, de brazo, es decir, hay debilidad de brazo, pero también aplica para la pierna, es decir, hay debilidad en algún miembro o pérdida de la fuerza muscular. S, del habla, es decir, que hay problemas para el habla como la disartria, es decir, yo no le entiendo a mi paciente qué es lo que está hablando, se le embolató la lengua, como llegan los pacientes, doctor, es que se le emboló la lengua. Y la T de tiempo, que es tiempo de llamar al 911, o aquí es tiempo de ir a un hospital más cercano, a un centro de salud. Y pues esto es lo que les quería traer hoy. Les pido disculpas por Ricardo, que como les dije, apenas salía del hospital y ha tenido problemas para llegar a su casa y esto era como lo que les queríamos traer el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, este es el momento para hacerla, o doctora Noemí, doctor Elkin, o alguien que tenga algún aporte para hacer. Una pregunta con respecto a lo que dijo la doctora Noemí con los casos estos, la pregunta que nos hicieron. Hoy en día en el hospital, o sea, entonces la única persona que no se le hace trombolisis sería la hemorragia digestiva.
Pues no necesariamente la única. Si hablamos de trombo, lo que pasa es que, bueno, ya hay otros recursos. Cuando hablamos de un paciente que está inconsciente, pero yo puedo hacer una resonancia donde puedo ver si todavía tengo tejido viable, si todavía tengo tejido sano, si la zona isquémica todavía es pequeña, a pesar de que no tenga una ventana, pero es cuando puedo hacer una resonancia. En el hospital sí, en el hospital a esa paciente me toca no trombolizarla, ¿ya? O la trombolizo, le hago trombectomía si tengo la posibilidad de una resonancia, sobre todo con el paciente con el SB del despertar o con el paciente que es encontrado inconsciente en su casa. Pero, por ejemplo, la escala que antes tenía un límite ya no tiene límite, o sea, porque es que es como negarle, pues, lo que se ha visto a través de los años con la evolución de las guías, que realmente tampoco son una camisa de fuerza, y es que también han soltado esa camisa de fuerza, o sea, prácticamente ustedes ya leen y dicen, bueno, si la escala es alta, que es la que te habla de mal pronóstico, si la numeración de la escala es alta, que es la de pronto te vale el pronóstico, el neurólogo decide, dependiendo del pronóstico del paciente, pero si tú tienes un SB de la vacilar, por ejemplo, tienes una escala de NIS bastante alta, pero no puedes dejar a un paciente con un SB de la vacilar sin darle la posibilidad de ese tratamiento. Entonces, lo de los pacientes, por ejemplo, diabéticos, los pacientes mayores, eso lo soltaron porque se dieron cuenta que realmente se le estaba negando el tratamiento a un paciente que sí es diabético, pero su glicemia ha estado controlada y está bien controlada en el tiempo, pues no tienes por qué negarle la posibilidad del tratamiento. Igual, todo esto tiene que ser monitoreado con la parte de los criterios en cuanto a glicemia, temperatura, presión arterial, muy estricto. Pero sí, por ejemplo, ese señor de 80 años, pues yo trombolicé una de 94 en la última hora hace una semana. Listo, gracias. Profe, gracias. Profe, yo tenía una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo hacemos o cómo sospechamos ACV o cuándo yo debo sospechar un ACV isquémico en un paciente que me llegó inconsciente? O sea, el paciente llegó inconsciente y pues, ajá, los familiares no saben o no tienen información al respecto y cuándo yo o qué debo buscar yo para poder sospechar un ACV. Esa fue una duda que me quedó cuando estaba leyendo. La respuesta es abierta, o sea, cualquiera de los dos. ¿Me escuchan? ¿Me hago escuchar? ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, doctor, Sí, claro que sí, sí. doctor, sí lo estamos Ah, ok. escuchando. No, lo que siempre, pues, arrancando con algo, María Andrea, es el examen neurológico. O sea, el examen neurológico hasta del paciente en coma te aporta muchísimo. Acuérdate que unas cosas cuando siempre hablamos en coma es que el coma es uno de los estados que uno piensa que uno no le aporta nada, el paciente está inconsciente y no responde a estímulos. No, hay un montón de herramientas que tenemos ahí en el examen físico neurológico que si bien no son extremadamente sensibles, sí tenemos, por ejemplo, los movimientos oculares, las pupilas, las respuestas plantares, las respuestas al dolor, la respiración. Entonces, por ejemplo, si a mí me llega un paciente que súbitamente hizo una alteración del estado de conciencia y lo encuentro, por ejemplo, no sé, no le veo ningún estigma de que haya tenido una crisis, lo encuentro con piramidalismo bilateral y además el hombre no tiene, qué sé yo, oculocefalógiros en plano horizontal, entonces se puede sospechar y las pupilas ahí muy multiformes, se puede sospechar una ACV de la basilar y pues claramente en ese contexto también tiene mucho que ver hacer una tomografía, sobre todo una angiotomografía bien leída, una angiotomografía bien hechecita, te puede dar, por ejemplo, una evidencia de una estenosis ahí de la basilar o estenosis ahí de, de la cerebral posterior de forma bilateral, un infarto de la arteria percherón, por ejemplo, que te puede hacer un infarto del tálamo y te puede dar eso, ¿sabes? Como te digo, la herramienta es el examen físico neurológico. Incluso para que veas ahí estas imágenes avanzadas, en esos infartos hay de fosa posterior e incluso en algunos lacunares. Las imágenes avanzadas tienden a pifiarse un poquito porque no son los capaces de determinar, por ejemplo, cambios, una isquemia chiquitica, así de menos de 1.5 centímetros, no es capaz de hacer todos esos cambios en un TAC por perfusión o en sí, básicamente en un TAC por la perfusión a veces se le escapa. Entonces, nada, la herramienta que nunca vamos a sacar los neurólogos, que es el examen neurológico completo ahí. Listo, profe. Bueno, aquí hay una pregunta de Gabriela. ¿Sí se necesita esperar imágenes para trombolizar? Sí. ¿Por qué? Porque lo que les decía, o sea, de manera inicial, lo que les decía, el objetivo principal de la tomografía
como primera imagen, como primera neuroimagen, es poder descartar alguna hemorragia, o sea, una CV hemorrágico. Es como lo principal. No significa que no pueda, o sea, que no tenga otros objetivos. Ya, entonces, por ejemplo, si yo trombolizo a un paciente o si yo le pongo alteplasa a un paciente que tiene una hemorragia intracerebral o una subaracnoidea, por ejemplo, y el alteplasa tiene alto riesgo de hemorragia, lo que voy a hacer es que empeoro a mi paciente, y el alteplasa no le va a servir porque la causa del déficit neurológico de mi paciente no va a ser una isquemia o una oclusión arterial de un vaso del cerebro, sino va a ser la hemorragia que yo estoy observando. Ya, por eso es importante. Lo que no sé si el doctor o la doctora quieren complementar. No, sí, tal cual. Las imágenes simplemente son una extensión al examen neurológico y básicamente las imágenes es lo que uno quiere es ver rápidamente que ese señor que no tenga un mimic o algo que simule una ACV, básicamente, más que realizarme el diagnóstico como tal. Entonces, chicos, si no hay más preguntas o alguien tiene alguna duda. Bueno, Como esa de- saca la mano. Buenas. Sí, Sí, hola. hola, ¿cómo estás? Tengo una pregunta, disculpa. Yo entiendo que en el contexto agudo hay que mantener cifras debajo de 220 o 185 si tiene indicación de trombólisis, pero ¿cómo se manejarían las metas? ¿Cómo serían las metas de tensión arterial en un paciente que, digamos, ya lleva unas 72 horas después del ACV? Está más o menos en cuál sería lo ideal. ¿Se sigue manteniendo tensiones altas o ya a las 72 horas estaría indicado bajarlas más? ¿Cómo sería el manejo ahí? Igual ahí lo que hay que tener en cuenta es no bajar la presión mucho. Ya ahí tú podrías empezar a mantenerle al paciente entre 90 y 100 la media, que eso te daría pues, unas sistólicas de 150, 160, dependiendo de la diastólica, pero lo ideal ya ahí es mantener una presión media entre 90 y 100. Básicamente, pues ya tenemos 72 horas del evento agudo, ya lo más probable es que la regulación esté ya controlándose o esté ya desapareciendo la autorregulación cerebral. E incluso, o sea, a las 72 horas tú ya probablemente vas a tener más control de la presión automáticamente. Ok, listo, muchas gracias. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, bueno, para los nuevos miembros que se unieron al grupo en este semestre, para que, bueno, vayan conociendo a dos de nuestros tutores, uno es la doctora Noemí, el otro es el doctor Elkin, que, bueno, nos han estado acompañando en la charla de hoy, son excelentes docentes, súper entregados siempre a enseñarnos y a explicarnos, entonces, pues, a pesar de que hay algunos de que están todavía en básicas, los que ingresaron que están en clínicas, pues ya saben y de pronto los conocen y van teniendo una idea para cuando vayan avanzando en la carrera. Entonces, bueno, gracias a todos por asistir, por conectarse, por participar esta noche. Gracias a los doctores también por acompañarnos y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos entonces en la próxima charla. Gracias a todos. Gracias, nos vemos. Gracias por escucharme. Muchas gracias, hasta mañana. Chao, hasta mañana a todos.